Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Rescatando Nuestra Historia. Venimos trabajando la guerra contra la Triple Alianza y estuvimos viendo cuál fue la causa primera que dio origen a esta guerra. Y vimos cómo la conformación de los nuevos estados-nación en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y también en Brasil dio el humus para que esta confrontación diese lugar. Lo que disparó esta guerra fue la guerra civil de Uruguay a principios de la década del 60 y cómo el imperio del Brasil se inmiscuyó en los asuntos internos. Bueno, la guerra contra la Triple Alianza se inicia a fin de 1864, pero la Triple Alianza se va a formar en 1865. ¿Cuándo se crea la Triple Alianza? Cuando Francisco Solano López le pide autorización a Mitre para atravesar Argentina para llegar a solidarizarse y a combatir a favor del gobierno uruguayo. Por supuesto, Mitre, acusando como siempre la neutralidad, le dice que no le da permiso. Y por supuesto, Francisco Solano López incursiona, avanza hacia territorio argentino y en abril de 1865 toma Corrientes, la ciudad de Corrientes, y una porción del ejército se va hacia Uruguayana como para cruzar y llegar hasta Uruguay. Esto ocurre a partir de abril. El 1 de mayo de 1865 se firma un tratado de la Triple Alianza, que es un tratado secreto. No es que sea secreto porque se haya dicho, no, sino porque el mismo tratado decía: este tratado va a quedar secreto hasta que se cumpla en su cabalidad. ¿Qué decía este tratado? Palabras más, palabras menos. La guerra no es contra el pueblo paraguayo, la guerra es contra el dictador Francisco Solano López. Y lo que es más interesante, se estipula cuáles irían a ser los límites entre Paraguay y Argentina, entre Paraguay y Brasil. Y lo interesante para nuestro caso es que Argentina lo que va a decir es que el límite con el Paraguay va a ser todo el río Paraguay, es decir, a una orilla va a ser Paraguay, a otra orilla va a ser Argentina, hasta llegar a la Bahía Negra, que era el límite con Brasil. Es decir, todo el Chaco, el boreal, el central, el austral, todo iba a pertenecer a la República Argentina, según el artículo 16 del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Lo mismo hacía Brasil. Entonces, claro, cuando uno ve y lee este tratado, dice, ¿era un tratado para conquistar más territorio? Es decir, seguramente tanto Argentina como Brasil aprovechan la oportunidad para saldar los problemas limítrofes y establecerse, por supuesto, sacando más tierra de la que en teoría le correspondía, ¿no? Y digo, en teoría le correspondía porque cuando en 1852 la Confederación Argentina reconoce la independencia del Paraguay, hay un intento de establecer los límites, y estos límites se van a establecer en un tratado en Derqui y Varela, en donde se establece el río Paraná es límite entre Paraguay y Argentina, y el río Paraguay le corresponde de orilla a orilla al Paraguay, siendo el límite sur el río Bermejo. El río Bermejo, que es navegable por ambos estados. Si bien este tratado se ratificó por el Parlamento paraguayo, nunca se ratificó por el Parlamento de la Confederación, lo cual hizo que este tratado no entrase en vigencia. Pero lo interesante es que en 1852 se veía el río Bermejo como el límite natural entre uno y otro estado. Por supuesto que la diferencia en número del ejército Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay era grande, ¿no? Había muchos más soldados los aliados que en Paraguay. Pero, claro, Paraguay estaba fortalecido, estaba creándose un sistema de ejército. De hecho, ya en 1860 existía Humaitá con una iglesia muy linda, San Carlos Borromeo,
que en honor, por supuesto, a Carlos Antonio López, que todavía seguía siendo el presidente, y se pensó esa fortaleza de Humaitá, que está ubicado en el río Paraguay, hacia el sur. Cuando uno ve el mapa se da cuenta que es casi inexpugnable, porque por los recodos que tiene el río, llegar a Humaitá era casi exponerse a una batería de cañones, etc., ¿no? Entonces Paraguay ya estaba fortaleciéndose. Entonces al principio para Paraguay le era más fácil la movilización, para los aliados más complejo, aunque hay una famosa frase de Bartolomé Mitre cuando anuncian lo de la guerra, que más o menos dice 24 horas en los cuarteles, en 15 días en Corrientes y en 3 meses en Asunción. Grandilocuente, pero en esos 3 meses ni siquiera se podían llegar a fortalecer los ejércitos, ¿no?, los aliados. Cuando sí logran posicionarse, ahí sí este avance paraguayo es rechazado por los ejércitos aliados, tanto la Marina, en el famoso combate de Riachuelo, estamos hablando del 65, y en Uruguayana también son derrotados los paraguayos. La cuestión que ya en octubre del 65 lo que hace el mariscal López es que todo el ejército se vuelva hacia el norte, cruce el río Paraná y se establezca en el sur del Paraguay, en esas confluencias del río Paraguay con el río Paraná, circundando a lo que era la fortaleza de Humaitá. Por lo general, los especialistas suelen dividir la guerra en 3 etapas. Esta primera etapa del avance paraguayo, desde fines del 64 hasta octubre del 65. La segunda etapa de octubre del 65 hasta julio del 68, son 3 años, que es cuando cae finalmente Humaitá. Y después ya el avance de los aliados hasta la muerte de Francisco Solano López, de julio del 68 hasta marzo del 70. Esto es una división que uno puede llegar a pensar, bueno, tiene lógica, la lógica de la guerra, de las batallas. Sin embargo, a mí me gustaría pensar de otra manera, porque cuando uno ve las causas de la guerra y los porqués de la guerra, al ser tan larga la guerra, tendríamos que dividir, bueno, ¿por qué surge la guerra? ¿Por qué continúa la guerra? ¿Y por qué tardó tanto tiempo en finalizar la guerra? De hecho, en el 66, en septiembre del 66, hubo una reunión entre Francisco Solano López y Bartolomé Mitre, que estaba a cargo de las fuerzas aliadas terrestres, en donde Francisco Solano López más o menos le dice, bueno, está bien, hasta acá llegamos, se acabó la guerra, vamos a firmar la paz. Por supuesto que no iba a renunciar a ser presidente, ni iba a renunciar a nada de lo que el Tratado de la Triple Alianza pedía. El Tratado de la Triple Alianza inclusive pedía que se destruyese la fortaleza de Humaitá y que no se permitiese levantar otra fortaleza en todo el Paraguay. Mismo se decía en el tratado que no quedasen armas de guerra en el Paraguay, que todo se quedase para los aliados. Por supuesto que Francisco Solano López no estaba de acuerdo con eso. Y también la justificación de Mitre de por qué no se firma la paz en Yataití Corá en septiembre, el 12 de septiembre de 1866, es también, según el Tratado de la Triple Alianza, ninguno de los aliados podía firmar un tratado de paz solo sin consultar a los demás aliados. El argumento es que Brasil no quería, entonces no se firmó ese tratado. Es decir, previo a ese tratado, en mayo del 66 había ocurrido la batalla de Tuyutí, donde la creme del ejército paraguayo había fallecido. Entonces Paraguay se sentía como que necesitaba, bueno, stop, paremos. No ocurrió y de hecho, parece cosa del destino, 10 días después, el 22 de septiembre del 66, se da la batalla de Curupaytú, en donde es una victoria heroica paraguaya y las fuerzas aliadas sufren una derrota vergonzosa, por llamarlo de una manera. Es muy famosa ese combate, pero entonces uno dice, ¿por qué no se hizo la paz en el 66? ¿Cuánto se hubiese evitado? ¿No? Entonces a lo mejor ahí hay que buscar nuevas razones. Y después cuando se da
la tercera etapa del 68, de julio del 68 hasta el final, es decir, en julio del 68 se toma Humaitá y el 1 de enero del 69 ya se toma Asunción. Como uno diría, pues ya está. Bueno, no estuvo y duró más de un año, con combates feroces, famosos el de Piribebuy, en donde es incendiado un hospital, en donde luego en la batalla de Costañú son asesinados niños y jóvenes, donde se persigue la guerra a mansalva. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se terminó el 1 de enero del 69? ¿Por qué se intentó con esa hazaña continuar esta guerra? ¿No? Si la idea era deshacerse de Mariscal López, y ya estaba, era obvio que el Mariscal López no podía avanzar mucho más porque no tenía ejército, pero bueno, se siguió esta guerra. Entonces, los por qué me parecen importantes que los reflexionemos porque son distintos. No es lo mismo en el 64, no es lo mismo en el 66, no es lo mismo en el 69. Va a concluir la guerra Triple Alianza en 1870, el 1 de marzo de 1870, pero si bien la guerra concluye, las fuerzas aliadas permanecen en Asunción. En el 76, hasta el 76 permanece Brasil, hasta el 78 va a permanecer en Villa Occidental las fuerzas argentinas, es decir, que el poder que tenían los aliados en la vida política nueva del Paraguay va a ser muy importante. El Paraguay quedó destruido demográficamente, la mayoría de la población falleció, hablábamos del 60%, de los cuales fundamentalmente la edad adulta eran más bien todas mujeres y no varones que habían fallecido en la guerra. Económicamente era un caos, mismo los aliados se encargaron de destruir todos los avances económicos que habían desarrollado los paraguayos, la fundición de hierro de Bicuí se tiró abajo, los rieles del ferrocarril se llevaron, las locomotoras lo mismo. Es decir, fue también un deseo de que Paraguay tuviese que empezar de cero, como fuese. O sea, quizás pensando mal, tenía que pedir ayuda prestado a Argentina o a Brasil para poder desarrollarse. O sea, una deuda eterna con los países que lo habían destruido. Igualmente, hay cosas muy importantes durante la guerra que llaman poderosamente la atención. Hay millones. Yo solamente quiero compartir una porque me resulta muy llamativa, que es la creación de periódicos de trinchera. Durante la guerra, además del semanario de avisos útiles, que empezó en el 52 y permaneció también durante toda la guerra, que se imprimía en Asunción, se crearon 4 periódicos durante la guerra. El Centinela, Cabilluí, Cacique Lambaré y La Estrella. Y La Estrella se creó en 1869 cuando la capital estaba en Piribebuy. Por supuesto que el periódico eran periódicos que tenían la función de hacer levantar la moral del soldado. Es decir, no era para manifestar noticias como uno se puede imaginar hoy, salvo las noticias de la guerra, pero por lo general eran noticias siempre pensadas para levantar la moral. Es decir, sea lo que sea, Paraguay iba ganando, iba venciendo. Es decir, y era muy jocoso, e irónico y mordaz contra los enemigos, es decir, contra el emperador, contra Mitre, contra Venancio Flores. Había una calificación que hoy podríamos decir políticamente incorrecta, por supuesto, de los enemigos, como macacos, como monos para los brasileros, etc. Pero Estrella siguió publicándose en 1869. Estaba casi desintegrado el ejército, pero para Francisco Solano López era importantísimo que ese diario se publicase. Hubo un diario que fue exclusivamente en guaraní, el Cacique Lambaré. La primera vez que hay un periódico exclusivamente escrito en guaraní. Ya los otros, tipo el Centinela y Cabilluí se publicaba en Paso Pucú, donde estaba la fuerza del ejército, y estaba López también ahí. También tenían partes en guaraní, partes en castellano, pero fundamentalmente era castellano. Cacique Lambaré era exclusivamente en guaraní. La guerra fue un desastre para Paraguay. La guerra fue un desastre para toda la región. Es decir, esta guerra que enfrentó lo que antes estaba unido.
pero al mismo tiempo en la guerra se pueden ver estos chispazos de cultura, de vida, como puede ser la vida periodística. La guerra contra la Triple Alianza fue muy importante para toda la región, pero fue también de capital importancia para Formosa y la creación de Formosa. Muchas gracias por estar acá y los invito a compartir y seguir reflexionando sobre la guerra, sobre Formosa y sobre todo lo que nos hace rescatar nuestra historia.